Bueno, antes de todo, disculpa porque me olvidé de mi presidente de la Federación Argentina de Agrimensores al presentar. Y bueno, también aprovecho para agradecer a todos los que participaron en esta comisión conjunta, a los funcionarios y empleados del catastro, y bueno, a los colegas que, como dijo Norberto, sin ningún otro interés que el de colaborar, dedicaron su tiempo a esto, ¿no? Bueno, José Velaga, ¿cómo se llaman los del Distrito Norte? Noceda, bueno, me voy a olvidar, seguramente, como me olvidé de Carlos Díaz, me voy a olvidar de todo, ¿no? Pero Perco, me acuerdo de Perco, o sea, muchos que participaron y la verdad fue muy fructífero. Hubo, por supuesto, distintas opiniones, pero como recién también expresó Norberto, fueron casi, no sé si 9, 10 cuestiones que no nos pusimos de acuerdo, que bueno, el culpable de una decisión final va a ser el administrador, así que de eso nos desliga un poco, digamos, de la carga, ¿no? Así que, no, pero la verdad fue una muy buena camaradería entre todos los integrantes. Así que bueno, gracias a todos los que participaron. Bueno, empezamos con, diríamos, los cambios fundamentales, ¿no? No tenemos, yo calculo ya son las 8:20, ya muchas ganas de seguir viendo puntualmente cada cambio de la norma, pero bueno, vamos a las cuestiones generales, que bueno, acá la dejamos a Dolores para que vaya explicando. Bueno, como dijo Gabriel, estuvimos trabajando en la comisión en la adecuación de las normas de plano de mensura al nuevo Código Civil. Y ahora queríamos comentarle algunos de los cambios que consideramos significativos. ¿Querés usar este? Hola, hola. Hola. Bueno, como queríamos comentarle que a partir del código se han incorporado nuevos derechos reales. Y la idea era cómo plasmar en la mensura estos derechos. Uno de los cambios que estuvimos pensando fue, empiezo por la carátula. La parte de dominio, muchas veces han venido casos con lo que nosotros llamamos inscripción provisoria del registro de la propiedad. Ahora también los admitiríamos, pero en las mensuras que llamamos para constitución del estado parcelario y aquellas que van a formar parte de este registro preparatorio. Bueno, Norberto ya explicó la parte del registro preparatorio, que serían planos que no, hasta que no se concrete la inscripción definitiva en el registro, no tendrían un efecto. Otro punto que nos pareció interesante mencionar es el tema de las visaciones comunales. Nos parece que hay que tener en claro cuáles son las competencias de los municipios y comunas. Según nuestra idea, lo que el municipio y la comuna debiera visar. Sobre todo pensamos que en la parte más allá de los anchos oficiales, largos de cuadra, las medidas del lote mínimo, está bien que lo visen y nosotros pensamos consignar una leyenda en el plano que explique el alcance de esta visación. Después, si quieren, lo abundamos más. Bueno, dejando la carátula y pasando al resto de la lámina, algo importante es que se consigne el estado de ocupación siempre relacionado a los límites de la parcela. Bueno, nuestro administrador ya lo explicó
en su exposición, bueno, es relevante para nosotros conocer la ocupación dentro de la parcela. Otro cambio es la salida a vía pública. Hasta este año nosotros decíamos que para constituir el estado parcelario era obligación que en el plano se expresara sí o sí la salida a la vía pública. A partir de que tenga vigencia la norma, en los casos de constitución del estado parcelario, no va a ser obligatorio que tenga establecida la salida a vía pública. Sí, en ese caso de que no tenga salida de vía pública, tiene que estar expresado en el certificado catastral, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Claro, porque lo que se trata de publicitar de ahora en adelante no es el plano de mensura, sino que es el certificado catastral. Y dentro del certificado catastral van a estar todas estas, digamos, observaciones, afectaciones o restricciones, al menos se las va a mencionar. Bueno, uno de los cambios más grandes se ha dado en la propiedad horizontal. Dentro de lo que es la forma del plano, pensamos que tenga igual formato que el plano de vertical, que la mensura común. También otra consideración es que algo que fue muy debatido, si los descubiertos constituyen en sí una unidad funcional. A partir de este cambio, sí, las unidades que sean superficies descubiertas pueden constituir unidad funcional. Lo que no sería admisible es que el 100% digamos, del APH fuera de unidades descubiertas. Otro cambio también es en los casos que tenemos construcciones estructuralmente independientes. En estos casos tenemos la idea de que independizarlas lo más posible. Por ejemplo, los muros de carga que pertenecen a una única vivienda, por ejemplo, considerarlos que sean parte privativa de esta unidad. Sí, ahí le muestro un ejemplo como para tener gráficamente. Bueno, se lo muestro al final porque no puedo. Bueno, seguimos. Sí, en realidad casitas independientes que no compartan estructura, que hasta ahora veníamos justamente identificándolo como muros de carga o muros negros. Bueno, cuando son independientes están dentro, diríamos, de la unidad total, o sea, no va a ser, diríamos, va a haber que discriminarlo como superficie cubierta, pero no van a ser común, van a ser, diríamos, exclusivos, parte privativa. Ahí está lo del visado municipal que comentamos hace un momento. El visado municipal en el presente plano implica la habilitación del inmueble para someterlo al régimen de la propiedad horizontal y habitabilidad de las unidades. Perdón, esto está relacionado con otra cosa. Hasta hoy estábamos exigiendo el certificado final de obra. A partir de que el plano va a venir intervenido por el municipio o comuna, eso va a ser un elemento suficiente para no exigir más este certificado. Bueno, esto es más técnico, ¿no? El tema de designación de unidades. No sé si querés lo leemos. No hay grandes cambios en sí en la designación. Lo que se ha tratado de facilitar es, por ejemplo, los guarismos, la designación que antes, cuando se hacían los boletos de compra y venta, se establecía una designación y después, cuando el plano estaba en catastro, nosotros le decíamos
que el decreto vigente establecía otra manera, y entonces luego nos comentaban que tenían inconvenientes con la EPE, con el gas, con los servicios, que los boletos estaban designados distintos. Bueno, en eso se ha tratado de ser mucho más amplio y de considerar lo que los colegas nos estaban planteando en cuanto a la designación. Bueno, algo que puede llegar a llamar la atención, que dice que es optativo, el dimensionamiento de propiedad común de uso común. También el dibujo de muros interiores de la parte privativa. O sea, como bien, exactamente, todos los muros interiores es optativo colocarlo, diríamos, dentro de las unidades. Como también el dimensionamiento de las partes comunes, la cual no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es decisión de la administración, ¿no? Después el criterio de la designación del polígono de propiedad exclusiva deberá mantener homogeneidad en todas las plantas, y la representación de la fachada se podrá suplir con una imagen. El muro que contiene la fachada puede ser privativo o común, ¿no? Depende del Queda caso. el criterio del profesional. Exacto. También es, bueno, como Gabriel mencionaba, la acotación de los bienes comunes. Si hay un elemento de carga dentro de la propiedad exclusiva, tendrían que acotarlo, pero más que nada la idea es que están acotando a la propiedad exclusiva, no tanto al bien común. Después mostramos un ejemplo. Sí, o sea, si se acota, diríamos, la acotación por ahí de los bienes comunes va a ser con la finalidad de ubicar la unidad exclusiva, ¿no? No tanto por ahí dimensionar la parte común, sino con el objetivo de ubicar la parte privativa. Bueno, ahí dice los elementos resistentes y los conductos que están comprendidos dentro del polígono de propiedad común, de uso común, no será necesaria su representación ni dimensionamiento. Eso está muy claro en el Código Civil cuando habla de que todo lo que no es privativo es común. El 2040. Así que no hay, diríamos, duda en eso. Claro, vos determinás bien lo que es privativo, lo que es exclusivo, y después todo lo demás, el terreno, todos los otros espacios, son comunes, ¿no? Esa, diríamos, la interpretación que se hizo, no hay otra interpretación que se pueda hacer de lo que dice el Código. Claro, porque a lo mejor actualmente le estábamos pidiendo que dimensionara los COBES u otra cosa. Ahora, si está dentro de una superficie de parte común, de uso común, no va a ser necesario. Pues los muros divisorios se indicarán con la referencia a parte común, bueno, esto es lo que hablábamos recién. Si no existiera muro divisorio o de fachada, podrá realizarse la previsión de muro a construir, o sea, podrá, identificándolo con una leyenda en tal sentido, graficándolo como tal, computándolo opcionalmente como cubierto o descubierto. El muro que contiene la fachada podrá ser común o parte privativa. Después, esto también va a ser un cambio muy grande, que es la planilla de superficies, que creo que todos estamos de acuerdo que es una de las partes, si no es la parte más importante de un plano de propiedad horizontal. Hay que preguntarle a un escribano si realmente se fija en la parte gráfica de las plantas, sino va a la planilla de superficie. Acá lo que se buscó en la planilla de superficie es dar transparencia en el tráfico inmobiliario. O sea que nosotros estábamos prorrateando con el porcentaje de parte indivisa sobre las partes comunes, calculábamos una superficie que no sabíamos, o sea, no se puede ubicar. Uno tenía una parte indivisa y la sumábamos a las partes privativas, ¿no? Cuando la sociedad, diríamos, un ciudadano adquiere una unidad, se encontraba que por ahí tenía mayor superficie en la planilla que la que realmente tenía de uso exclusivo, de parte privativa. Entonces, esto en realidad viene aplicándose en muchas provincias, que no creo que somos la única en todo el país,
de que hacemos ese prorrateo en superficie de las partes comunes y las sumamos a la parte privativa. Con lo cual, al diferenciarlo en varias planillas, o sea, va a haber una planilla compuesta por la unidad, por la parte privativa, sí por la parte común de uso exclusivo y identificable, tangible, que se pueda dimensionar. Y luego, planilla de partes comunes, discriminado por, ahora vamos a mostrar un ejemplo, discriminado por pisos, ¿no? Para una cuestión de control, y si no, una planilla, que ya suelen varios colegas haciéndolo, fue fundamental el aporte de Eugenio también Di Renzo en esta cuestión, que ya lo venía haciendo, diríamos, cuando son partes comunes de uso exclusivo de algunas unidades, también hacerlo en una planilla por separado. Todo como para dar transparencia y no que en una sola planilla toda larga uno vea tanta información que por ahí se duda, ¿no? Entonces, al estar planillas concretas, bien identificables y bien claras, va a dar mayor transparencia en la lectura de esos planos. ¿Esto entraría en vigencia en enero? Yo no soy el administrador y gracias a Dios no soy el administrador, o sea que... Así que... Bueno, algo que le prestamos particular atención fue a la prehorizontal. Bueno, como todos sabemos, la prehorizontal va a ser, hoy lo es, pero también va a continuar siéndolo, obligatoria cuando se piensa construir un edificio por etapas. La prehorizontal pensamos que es un proyecto sobre la obra total que se va a ejecutar. Entonces, va a tener elementos muy similares a la horizontal, pero, por ejemplo, en la solicitud pensamos que es necesario que lleve la firma de todos los propietarios. Algo que no mencionamos es que otra idea es sacar la firma de los propietarios del plano. A partir de la vigencia de la nueva norma, la firma va a ir en la solicitud de inscripción. Bueno, esta es la modificación. Bien. Esto, en el caso que sea necesario modificar la prehorizontal porque cambió algo en el proyecto, se piensa que es necesaria la conformidad de todos los propietarios, todos los adquirentes hasta este momento, para poder modificar el proyecto, porque puede tener incidencia la cantidad de unidades o el destino que se le dé a nuevas unidades que sea distinto del original. Por eso pensamos que es importante que todos estén de acuerdo. Bueno, un poco esto es lo de las firmas que comentaba. En el caso de propiedad horizontal y prehorizontal no se exigirá la firma del propietario en el plano, sí en la solicitud. En el caso de planos de propiedad horizontal parcial que modifiquen porcentajes, cantidad de unidades o destinos, respecto a la prehorizontalidad se exigirá la firma de todos los copropietarios. En cambio, en los planos de modificación de propiedad horizontal, los comunes, tendrá que firmar al menos uno de los copropietarios, no vamos a exigir la firma de todos. Y otro detalle es que en el caso de modificatoria de prehorizontal, la firma tendría que ser certificada. Bueno, esto para nosotros es algo muy importante
porque ya estamos hablando de la verificación del estado parcelario. Hasta ahora, en los planos de propiedad horizontal, en las modificatorias, en la prehorizontal, estábamos pidiendo la ratificación de la mensura del terreno. Como estamos hablando ya de verificación, consideramos que lo que se debe realizar ahora es la verificación del estado parcelario de acuerdo a la Ley Nacional de Catastro, y luego se ratificaría esto en el plano de mensura. No cambia lo que se está haciendo ahora. Como hay. Sí. Se ratifica la mensura anterior. Claro, de igual manera, pero previo va a existir Ahora la se llama otra cosa. Sí, la verificación. Bueno, ahí está un poco la explicación, ¿no? Comprobada la subsistencia del estado parcelario, se ratifica la mensura del terreno del plano vigente que dio origen a la parcela, actualizando el estado de ocupación, nombre de calle, hacha oficial, etcétera, consignando una leyenda que exprese que, habiendo verificado la subsistencia del estado parcelario, se ratifican los datos de mensura del plano número tal, ¿no? Bueno, en el caso de no verificar el estado parcelario constituido, la mensura del terreno servirá para la constitución de nuevo estado parcelario, el cual tendrá vigencia solo cuando el reglamento sea modificado y registrado. Las unidades que se vayan modificando deberán respetar los nuevos límites determinados. Porque entendamos que ahora estos planos van a ir al registro que llamamos preparatorio y van a pasar a ser definitivos cuando la modificación del reglamento, el primer reglamento, sea sea inscrito en el registro de la propiedad. Bueno, creo que este es otro cambio bastante grande. Ahora todo aquel que ha hecho una modificación sabe que tiene que transcribir prácticamente la planilla anterior con todas las unidades. Ahora lo que se está proponiendo es que se consignen aquellas unidades que han sido modificadas, es decir, simplificar la planilla. Y bueno, con alguna leyenda que aclare que las otras unidades no han sido modificadas. Bueno, este es un derecho real nuevo y lo hemos tratado bastante. Tenemos algún ejemplo que después vamos a mostrar sobre las ideas del plano. Y bueno, una de las características del conjunto inmobiliario es que no necesitamos que exista construcción. Es decir, en este conjunto inmobiliario, en la unidad no vamos a discriminar si existe superficie cubierta, semicubierta o descubierta. Únicamente vamos a discriminar las partes privativas de las partes comunes. También otro tema que tratamos de abordar fue lo que llamamos migración de los conjuntos inmobiliarios, porque hoy nos encontramos con, por ejemplo, barrios cerrados que están en el condominio y dominio o PH. Bueno, para la migración de estos barrios cerrados, bueno, tienen que ir a conjunto inmobiliario, pero hemos tratado de simplificar lo más posible esta transición. Después, bueno, cuando mostremos algún ejemplo, seguimos hablando. Claro, es importante que no se puede migrar con cambio de destino, ni trazado, ni cantidad de unidades, ni porcentajes de condominio fijado en título. O sea, que no sea esa migración justamente cuando se va, digamos, registrar un plano en conjunto inmobiliario, que sea una oportunidad de empezar a cambiar destino, generar más unidades, menos, no porque diríamos no sería una migración, es un nuevo conjunto inmobiliario.
si uno va a determinar nuevos espacios comunes, ensanchar, o sea, es un nuevo conjunto inmobiliario. Después, para el conjunto inmobiliario, por supuesto, detrás tiene que haber una ordenanza. El conjunto inmobiliario, cuando enuncia, diríamos, el código, habla de club de campo, barrio cerrado, parques industriales, parques náuticos, después, bueno, deja, pero tiene que tener En el marco legal, un marco además legal. de decir que va a propiedad horizontal, habla de, además de decir que tiene que ir a propiedad horizontal. No, habla de las legislaciones locales. ¿Sí? Claro. O sea, tiene que haber un marco normativo. Del marco. Exacto. O sea, sí o sí tiene que haber un marco normativo local que permita esa división en conjunto inmobiliario, ¿no? Que conjunto inmobiliario, bueno, básicamente es una PH especial, tiene un tratamiento similar. Bien, en muchos casos también tenemos la desafectación de propiedad horizontal. Una idea sobre este tema es que tengamos previamente, que esta desafectación previamente tenga un plano de mensura del terreno que constituya el estado parcelario del mismo. Bueno, los otros derechos reales, cementerio privado, tiempo compartido, tendrán un tratamiento similar a dentro de lo que son las PHs especiales. Bueno, esto ya manifestó algo, expresó Norberto del tema de hipoteca sobre partes de un inmueble. Bueno, creo que no. Estos fueron los cambios así más notorios de las normas. Como ustedes vieron, los cambios más profundos fueron en propiedad horizontal, ¿no? Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Bueno, como ustedes ven, parece una mensura. No, esto es justamente, diríamos, el nuevo formato de plano de la parte de mensura de un plano de propiedad horizontal. O sea, fíjense, seguimos con el formato que da identidad justamente al plano de mensura, con el balance de superficie, diríamos el plano de mensura común, ¿no? Y, por supuesto, bueno, la mensura del terreno. No va a haber grandes cambios en esto. Este es un ejemplo anterior de justamente de una división en PH en dos unidades funcionales donde no compartían prácticamente estructura y que bueno, cuando son vía de carga o de fachada, lo único que compartían estructura era prácticamente este muro. Este era, digamos, cómo veníamos generando, digamos, unidades funcionales, discriminando justamente la calidad de los muros y lo consideramos como parte común, ¿no? De uso común. Prácticamente este sería, diríamos, la nueva metodología, ¿no? Esta es, diríamos, la unidad, la parte privativa, y acá tendrá una parte, diríamos, cubierta, privativa cubierta, pero como son estructuralmente independientes, no son partes comunes de uso común, sino son partes privativas, ¿no? Cubiertas privativas. Por supuesto, discriminando según el espacio y según el tipo de edificación. Después, parte común de uso común, que va a estar discriminado por plantas, donde acá se va a colocar la superficie. ¿Ah? ¿En dónde? Es total superficie cubierta y semicubierta de cada planta. No lo tenías que decir. Sí, puede haber varios errores. Es fundamental porque no habla de unidades esa planta, habla de plantas. De la planta. De plantas, La sí. calidad de la planta, De la planta, no de cada unidad. exacto. No, es correcto. Sí. Sí, algo que sí se mantiene y que vamos a seguir teniendo, digamos, una responsabilidad
en la determinación de porcentajes de parte indivisa, ¿no? Eso es indiscutible. Que el criterio hasta ahora que se ha tomado es según el valor de la unidad. Creo que la administración sigue con ese... En la norma Tiene que haber el informe de tasación. Sí, no, pero preferentemente se tomará... Sí, Claro, preferentemente según el valor. Si hay otro tipo de porcentaje, por supuesto, argumentado, con un informe adjuntado al expediente. Sí, con la firma de los propietarios. Con la firma, claro, del propietario sería suficiente. No es porcentaje según valor, es porcentaje. Sí, va a ser un porcentaje. Queremos que sea según valor. O sea, esa es la... Pero allá dice porcentaje según valor. Sí. Tal vez para el propietario sea un valor, para nosotros sea otro. Habría que modificar y poner... Sí, porcentaje, por ahí no según valor. Inclusive el actual código no habla de porcentaje según valor, ¿no? Claro. Y después, las partes comunes de uso exclusivo de varias unidades, que esto ya estaba en el proyecto anterior, diríamos, de norma de pH, que bueno, no varía, ¿no? Que acá estaría la parte indivisa que uno tiene sobre esas partes comunes, ¿no? El porcentaje. Sí, la idea es desglosar la planilla que teníamos antes y, bueno, mostrar cada calidad de superficie por separado. Exacto. O sea, esta planilla es la que se buscó, diríamos, darle transparencia a un adquirente de una unidad funcional, que sea, diríamos, las superficies que está adquiriendo sean las reales, ¿no? Las tangibles, no un porcentaje. Que los porcentajes estén en otro, por ejemplo, si hay porcentajes de varias unidades o de algunas unidades, estén discriminados en otra, o identificados, mostrados en otra planilla. Gabriel, ¿la planilla con los bloques constructivos, año y no sé qué más? Se saca del plano, aparte. Iría como foja de mejoras. ¿Y va junto con una hoja de mejoras igual que en la mensura? ¿Esa planilla o la planilla sola? Creo que esa es la idea, ¿no? Que vaya Que vaya como el cuadro de las mejoras. En una pH ya tenés graficadas las plantas. La idea es trasladar nada más las planillas a un folio. Bueno, después un simple ejemplo, diríamos, de una porción de un conjunto inmobiliario. Solamente puede tener muchísimas variantes un conjunto inmobiliario. Por ejemplo, esto es una lámina que está representando las partes comunes, como son las vías de circulación. Por ejemplo, acá está ¿cómo se llama? La cabina de ingreso. Puede tener muchísimas variantes. Acá, por ejemplo, bueno, este no, ahora lo muestro. Sería un conjunto inmobiliario con una característica donde la unidad está compuesta por una parte privativa y por una parte común, pero de uso exclusivo. Justamente por ahí para respetar ciertas restricciones, por ejemplo, a edificar o otro tipo de restricción, pero también podría ser toda esta unidad, muy semejante a una urbanización loteo, como parte privativa, toda parte privativa. Acá las calles, diríamos, tendrían que estar en cuadriculado, pero bueno, acá en este ejemplo, digamos, es la lámina justamente que mostré anteriormente, donde se ven las partes comunes. Pero bueno, esas serían más o menos las características, ¿no? Generales de un conjunto inmobiliario. Sí, la idea es que sea un plano muy simple y no tenga demasiados elementos, sino los principales. El UC acá ahí no va. Sí, este no va. No va a la unidad, ¿no? Claro. No pude frizar el layer. No hubo tiempo, pero bueno. Bueno, eso es más o menos los cambios generales de las normas, ¿no? Y vamos a reiterar, sobre todo es la propiedad horizontal la que más cambios se produjeron. Si ustedes nos quieren preguntar algo, bueno. Son las 9 de la noche, así que sí, hombre. como quieran. Empieza Raúl. Raúl. Me voy. ¿Les ayudo un poquito? Sí. Sí. Yo me tengo que ir.
Mi aniversario. No, se escucha. ¿Sí? No, tres cuestiones, una muy simple, simplemente una cuestión metodológica. ¿Por qué se cambió el negro del bien común de las paredes, que era mucho más fácil y visible que un cuadriculado dentro de una pared chiquita? Medio pavo, pero simplemente curiosidad. La segunda refiere a la fachada, ¿no? Yo quizás porque vengo del urbanismo, de planificación urbana, ¿por qué la posibilidad de no ser bien común la fachada, permitiendo que la vista del edificio sea de alguna manera bastardeada por la voluntad de cada uno de los condóminos frentistas, que hace un poco también a lo que hace al frente urbano, ¿no? Y la última, un pedido que quizá me parece va a reunir un poco la opinión mayoritaria. Lo que en su momento, cuando se modificó el Código Civil Comercial, le hicimos de pedido al anterior administrador, se lo hacemos ahora al actual. La posibilidad de que esto de alguna manera sea implementado en forma gradual, estableciendo pautas claras como para que quienes hoy tengan planos elaborados, presentados en el colegio y en trámite en las reparticiones públicas, tengan la posibilidad de seguir adelante y no tener que cambiar todo para la presentación definitiva, ¿no? Vamos una por una. La primera, el tema de fachada. El sombreado. No, el sombreado. El sombreado es un tema que se dijo eso ustedes lo discutieron, ¿no es cierto? Pero por lo que me llegó a mí es... lo que sí se puede hacer es achicar el cuadriculado directamente, porque ahora no distinguimos lo que es muro separado. Es todo común. Como el código dice, todo lo que no es exclusivo es común. Entonces lo que tiene que estar bien indicado es lo que es propiedad privativa. El resto es común. Esté dimensionado, no esté dimensionado, esté cuadriculado, esté con negro, simplemente es a los efectos de dar mayor información y nada más. El cuadriculado tiene en esta norma, sí, lo que han establecido en la comisión es de que se puede reducir. Parte con 1 centímetro por 1 centímetro, pero luego se puede reducir tanto para que se vea que es un bien común a lo que visualmente se llegue hasta prácticamente al negro. Podría reducir hasta el negro. Primera cuestión. Es un solo tipo de rayado. A mí me pareció bien, por eso apoyé eso. Disculpen, me tengo que retirar, hoy es mi aniversario de casado, así que quiero seguir siendo casado, si no... Me tengo que retirar. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. La segunda era la fachada. No, el concepto acá que se toma es que la fachada sigue siendo común e intocable y por eso le damos más preeminencia a la imagen que al dibujo de la fachada. El muro que contiene la fachada, ese podría llegar a ser privativo. ¿Qué quiere decir? Si yo no siendo un muro de carga, lógicamente, en el cual sería ya, por ser muro de carga, tendría que ser común ese muro. Pero si no es de carga, es simplemente una pared, yo tengo que abrir para poner un botiquín y lo quiero empotrar, debería, dado que ese muro, si fuera común, debería tener la autorización del consorcio. En cambio, para poner un botiquín que no salga, no toque la fachada. La fachada dice claro la norma, es la imagen del edificio. Por eso soy más partidario, para cualquier problema en el futuro, es mejor, la comisión no estuvo de acuerdo con esto, por eso puso las dos posibilidades, el dibujo o la imagen. Mi pensamiento cuando di mi opinión en la comisión, en algún momento dije, para mí debería ser la imagen solo, porque hoy es fácil transportar la imagen, no importa que quede distorsionada, que no se, digamos, pero si se la ve bien la fachada, sirve como elemento hacia el futuro para cualquier conflicto sí, claramente, lo que decís vos, que alguien la pinte de rojo y negro. ¿Y la tercera? No, es la más fácil. No, sí, lo más fácil, ¿no? Por supuesto que esto... Mire, por un lado tendríamos el deseo de decir, bueno, esta norma la aplicamos, la estudiamos bien, la debatimos por ahí en talleres particulares, todo el tema, y la aplicamos mucho más adelante, pero por otro lado tenemos la presión de los negocios inmobiliarios que están presionando sobre las nuevas figuras, sobre los nuevos derechos reales.
las migraciones ya están al borde del colapso en varios, es decir, ya no hay conjunto inmobiliario que ya algunos se han inscrito y no respetando lo que dice el marco legal del Código Civil. Entonces, o al menos no teniéndolo muy en claro. Pero bueno, ya están inscritos, pero la norma es importante para cierto... Entonces estamos entre las dos. Lo que estén seguros es la mayor amplitud de criterio y no decir esto empieza mañana y lo que tenés... No. Criterioso en todo esto. Todo aquello que vaya en contra del Código Civil, por supuesto, que no va a ser admitido por más que la norma anterior lo permitía, pero en todo lo demás va a ser amplio el criterio, va a ser criterioso, esto estén asegurado. Lo combinaremos con los colegios profesionales. Aquí, ¿cuáles serían la forma? Si uno viene con una forma, ya tiene todo dibujado, tiene el colegio hecho, y no como le vamos a hacer cambiar ahora porque en tal fecha empiece a regir algo. Vamos a ser muy amplio en, digamos, el estado, no derechos adquiridos, sino la aplicación de la normativa en el momento de que se comienza. Claro, siempre y cuando, reitero, no contraríe ya algún aspecto. Te hago una consulta. Por ejemplo, así todos escuchan, importante. Por ejemplo, hoy nos está pasando en Santa Fe que algunos planos de propiedad horizontal quedaron fuera del sistema, digamos, no emiten certificado porque no responden a la normativa actual. Mi miedo es que con el cambio de normativa, estos planos actuales, los que tenemos en la actualidad, no van a responder a la normativa siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, más superficie cubierta y semicubierta, por ejemplo, en los casos de eso que teníamos, que prorrateábamos y que ahora no se van a prorratear. Entonces vamos a dejar de cumplir con la normativa que viene porque estamos cumpliendo la normativa actual. ¿Qué va a pasar con esos casos? Porque si ya tenemos un caso de que hoy tenemos planos que no están emitiendo certificado porque nos pasaba eso, ¿lo recordás? A ver si alguien de topográfico puede responder esto, porque sé que estamos estudiando los temas de esos planos. El criterio es no dar de baja planos que no podemos resolver. Justamente eso se condice con lo que dice Norberto. Lo que se opone a las cuestiones de fondo no se permite, pero lo que se puede salvar, se está haciendo el intento de salvarlo. Sobre todo las observaciones venían dadas porque no estaban los cuadros de porcentajes, lo cual se está intentando sanear, corriendo consulta al registro de la propiedad a ver si en definitiva sí existen. Esos se están salvando. Bueno, sería también cuestión de considerar es lo mismo. Hacer extensivo esta solución a esta muy nueva propuesta. Para no volver hacia atrás, digo yo. No, además, fíjense ustedes en la explicación que dio Dolores, en las modificaciones de pH, es muy importante. Supóngase que encontramos cuando hacemos la mensura del terreno, que la mensura del terreno no coincide con la mensura del plano anterior. La pucha, estamos haciendo una autoverificación, de verdad. Estamos verificando y no verifica, o sea que ese estado parcelario está mal constituido. Hay que constituirlo de nuevo, porque así lo dice la ley nacional. Entonces, si no verifica, hay que constituirlo de nuevo. Se lo constituye de nuevo. Y entonces, en ese plano queda el nuevo estado parcelario, que tiene solo efectos cuando se modifica el reglamento. Y el reglamento diga que el terreno ahora mide tanto por tanto, y no lo que decía el anterior. Recién ahí tiene efecto. Y no solo eso, sino que lo que se dice es, con un criterio también de no crear ninguna crisis, como antes el concepto estaba, bueno, si la mensura del terreno no anda, entonces se cae hay que descalificar la propiedad horizontal. Creo que estaba en la norma inclusive, ¿no? Sí. Hay que descalificar la propiedad horizontal. No. Si bien es desde el punto de vista jurídico muy limpito, muy clarito, que debería tal vez ser eso, no. Ahora bien, si ese plano está modificando 2 o 3 unidades y esas son alcanzadas por una modificación del límite, y bueno, ahí sí, ese límite, este departamento está fuera del límite. Bueno, quedará así para estas 2 unidades. Y mañana cuando se modifique otra, vendrá el otro profesional y dirá,
Bueno, ¿el Estado parcelario estaba bien constituido ahora o estaba bien constituido antes? Bueno, son unas cuestiones donde allí entran a jugar otros artículos, donde se citarán a los profesionales, ¿no es cierto? Ya entran a jugar, pero podría llegar a ratificarse lo anterior o lo nuevo. El hecho es que solo las que se vayan modificando se las hace adecuar a los nuevos límites del terreno y no decir de baja están. No, por supuesto. Sergio, aguantá, sí. Dos preguntitas. Una referida aún para una mensura común pequeña, un poquito especificar la cuestión esa de la determinación del baricentro para la georreferenciación y demás. Y segundo punto, me interesa particularmente la cuestión de la migración, digamos, de dominio y condominio a horizontal, conjuntos inmobiliarios. Aparentemente, por lo que vi muy rápidamente, alcancé a leer desde allá atrás, es que aparentemente la migración va a tener que ser 1 a 1, que no se va a permitir ningún tipo de modificación. La pregunta va específicamente a que, por ejemplo, hay personas que han comprado 2 lotes y han construido una casa, en lo que eran 2 lotes ahora se transforma en una sola unidad, por ejemplo. Entonces, si eso va a implicar una modificación de esas características, que tenemos una propiedad horizontal nueva para la totalidad, o puede entrar dentro de la migración, o alguna modificación. Estoy hablando para un caso muy particular, específicamente, bueno, porque allí también decía que se modifiquen los porcentajes de dominio y condominio. El caso en particular que estoy planteando es de un solo propietario. Está bien. La pregunta es clara. En la migración sí, es no 1 a 1, sino aquellas cosas que pueden ser delicadas. Por ejemplo, aumentar el número de unidades. Aumentar el número de unidades, ya estaríamos modificando el propio barrio. Claro. Lo cual deberíamos revisar, a ver, pero el caso de unificación de unidades no habría ningún inconveniente. Sí, el destino. El destino es fundamental, importantísimo el destino de unidades. El trazado de calles. Bueno, esos son los que implica un nuevo conjunto inmobiliario. Incluso le hemos colocado ajuste por mensura. Por ejemplo, el loteo decía que los lotes medían 10 por 20, pero después se encontró que era 10 por 19,50. Bueno, esos son ajustes de mensura, tampoco eso, se varían las medidas, pero son ajustes agrimensurales. Las servidumbres constituidas sobre dominio y condominio, ¿son válidas automáticamente en la migración de traslada a propiedad horizontal? El conjunto inmobiliario. No, si están en el nuevo conjunto, estarán, y en el reglamento que se va a inscribir estarán descritas, y a partir de ahí recién tendrá efecto, ¿no es cierto? Sí, recuerden que el conjunto inmobiliario va al preparatorio, no va al definitivo hasta que no esté el reglamento. El baricentro era la otra cuestión. No, es una cuestión catastral. Catastro los tiene, es en una georreferenciación que lo toma directamente desde el GIS Catastro y lo marca en el certificado catastral. Lógicamente que si tenemos los datos ya de las coordenadas geodésicas de los vértices de la parcela, se ha verificado esa parcela, se ha acomodado esa parcela, y el baricentro también sale bien de la aplicación. A ver, Hernández allá. Mayorana decidió que otro es el que habla. Domínguez, porque había preguntado hace un rato Domínguez. Dijeron que podía haber unidades totalmente baldías, o yo entendí mal. Descubiertas, no baldías. No, el baldío es un concepto, no. Sí, descubierta. Sí, el caso, a ver, esto hubo una discusión doctrinaria que uno la estuvo escuchando, varias cuestiones de esta uno la estuvo escuchando y consultando, ¿no es cierto?, a través, después que sale el Código Civil, y ha participado en diferentes congresos, en diferentes lugares, y estos temas son muy ricos. Y hay quienes sostienen de que, claro, el primero del artículo, yo no recuerdo el número, el primero del artículo de propiedad horizontal dice las partes de un edificio. Ahora bien, las partes de ese edificio, entonces hay algunos que dicen no puede existir unidades descubiertas, porque dice las partes de un edificio. Hay otra lectura que hacen otro jurista donde dice, no, el edificio está, pero eso no le quita que haya cocheras, por ejemplo, que por el destino, ¿no es cierto?, puedan estar descubiertas y ser parte
privativa también de la unidad, o ser dentro de ese complejo de edificio que pueda llegar incluso a transferirse a un tercero, no necesariamente como complementaria, sino a un tercero. Por eso ponemos que el 100% no puede ser... Que sería claro. pre-horizontalidad, digamos. No sería pre-horizontalidad, sería, claro, no. Lo voy a concretar más. Sí. 2 unidades. Sí. Una tiene una casita, un cerco, un pasillo común y atrás un baldío. Quiero vender el baldío, me dice. No. ¿No puede? No. Entonces no puede haber unidad de baldía. Sí, por el destino. Si el destino es la edificación tiene que estar hecha, si es la vivienda. Si es cochera podría llegar a ser. Lo tenés que tener la municipalidad comuna. Tiene que estar autorizado por la comuna, que tengas ese lote de Pongo cochera. cochera, una vez que escrituraron, cambiamos el destino, hacemos otra casa. Si la municipalidad lo aprueba. Sí. Ese plano de pH que va a decir cochera, Bueno, sí. no sé, es lo que me pasa a mí todos los días, porque vos hablás de los pH para un conjunto urbano, para 300 unidades, y yo veo los pH de 2 unidades todos los días y ¿Sí? es un desastre. Los vecinos se pelean, nadie puede modificar nada, nadie puede hacer nada. Bueno, por eso acá ganando es... los escribanos, bueno, que se escritura igual y chao. Perdón, Se escrituran igual. pero eso es lo que está salvado, lo explicó Dori perfectamente. Ahora, 2 casitas ubicadas, más el terreno circundante, y Gabriel lo graficó allí, son todo propiedad privativa. Con lo cual no necesito la autorización del otro para modificar la parte privativa. Mucho menos si en el reglamento, seguramente allí sí, el escribano dice que dentro de las partes privativas no habrá ninguna consulta al otro condómino. Es solo sobre las partes comunes. Si tiene una medianera en común o un pasillo en común, lógicamente que si alguien quiere modificar el pasillo o la medianera, ahí es común. Pero el resto es todo, ¿no? Esa fue la otra lectura que parte de la doctrina decía, no, el artículo donde dice cuáles son necesariamente comunes, que lo dice un artículo, son necesariamente comunes, y ahí parte todo, los cimientos, los muros de carga, pero después al final dice, es enunciativo, la presente es enunciativa. Entonces hay parte de la biblioteca que dice, no, si tenés un cimiento obligatoriamente es común, si tenés una carga es común. Nosotros en las comisiones nos quedamos de acuerdo en tomar la otra parte de la biblioteca, la otra lectura, de decir de que al ser enunciativo son comunes lo que realmente son comunes, los que hacen necesidad a la comunidad de bienes, y no cosas que no son necesarias a la comunidad de bienes. Está bien, pero la municipalidad, para avisarme la mensura, me va a pedir que haga un plano de obra. Potestad total de la municipalidad. La municipalidad puede en este Código Civil hacer un montón de exigencias que priven incluso de acceder al derecho. Caso Rosario, conjunto inmobiliario de barrio cerrado, club de campo, hay una ordenanza y dice, no se puede. Por más que está en el Código Civil y todo, no se puede. En Santa Fe tampoco. Listo, no se lo puede porque la municipalidad decidió que no. Le da, sí, lógicamente, le da a preeminencia al código, un respeto que llama la atención a las autonomías municipales y a los poderes locales, ¿no? Lo dice don Ángel Carlucci expresamente cuando describe el nuevo código. Sí, Aida lo expresa. Sí. El doctor que habló en primer término habló todo de cosas legales y se olvidó de todos los derechos municipales. Yo no escuché nunca hablar de exigencias municipales, por ejemplo, sobre la cota máxima de edificación, que es una cosa... Lógicamente que un profesional del derecho no tiene un montón de cuestiones técnicas a la vista, como la tiene usted que es agrimensor, o como la tendrá tal vez un técnico de la construcción sobre otros aspectos que no la tenemos nosotros. Pero eso es lógico. ¿Cómo va a hablar de algo de lo cual no? Claro, no, habla del derecho. Siempre se piensa que lo que está diciendo es que esté permitido por la norma municipal, no hace falta que lo diga. No hace falta, y no podemos dudar de que Nelson Cosari no lo sepa. Al contrario, Nelson Cosari también es una de las cuestiones. Lo invito a que lea el Código Civil y comentado de Alterini. Nelson Cosari escribe los 2 tomos de Derechos Reales.
vaya ahí y va a encontrar seguramente el respeto por la norma municipal escrito, por más que no lo dijo en esta reunión de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, Hernández. En los planos de modificación de propiedad horizontal, históricamente utilizamos la planilla origen de la conformación del horizontal. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Planilla nueva para las unidades nuevas que se modifican. Y se hace referencia al plano número tal, del resto. Y acá no se... O sea, quedó en claro, con esto del registro preparatorio, que limpia además conceptualmente, porque jurídicamente es así, la propiedad horizontal no nace con el plano, sino nace con el reglamento. También la modificación del reglamento es la que produce la modificación del estado de propiedad horizontal. Por eso el plano no necesita tener la firma de todos los condóminos, por más que se modifiquen bienes comunes, no interesa en esta instancia para catastro tampoco, porque va a tener efectos catastrales cuando esté el reglamento inscrito. Ahí sí modificamos todos los bienes comunes y los exclusivos. Ahora, el tema pasa al lugar donde debe estar. Si no, a ver, se está buscando la unanimidad, fíjense, y esto hace este tema lo hablábamos hoy con los escribanos, en el registro, con los del registro de la propiedad. Antes había, en el plano, en las modificaciones de plano, dos instancias. Necesito la unanimidad para modificar el plano. Y después necesito la unanimidad para... 2 veces convocamos la unanimidad por diferente... Y en definitiva nosotros lo que modificamos es el objeto. Y ahora con este concepto no modificamos el objeto. Pre-modificamos el objeto. Lo modifica lo que dice el Código Civil, cuando nace el estado de propiedad horizontal, cuando nace el derecho de superficie, ahí quedó modificado el objeto. Es un estadio preparatorio de propiedad horizontal, de superficie, de servidumbre, de lo que fuera, que puede o no llegar. Es preparatorio. Y si quedó en preparatorio, punto. Sí. En realidad mi pregunta va, supongo que la respuesta va a ser que se va a aplicar lo mismo que la modificatoria, pero en el caso de las posesorias de unidades funcionales, también lo mismo, o sea, es totalmente independiente. Yo sí voy a medir y detecto, por ejemplo, que se construyó una unidad que no estaba en la PH anterior. No me importa, yo poseo la unidad del plano que tengo y lo demás como lo desconozco y hago referencia solamente. No sé si me explico. Es difícil. ¿No lo contemplamos? No. No sé. ¿Ustedes no lo discutieron nunca? No lo discutimos. Porque pasa parte de que en el momento en que yo voy a cerrar esa posesoria también debería tener la instancia de la verificación y yo ahí detectar o avisarle a Catastro de que tengo más superficie. Claro, pero vos no sos propietario. Sos poseedor. ¿Poseedor de un pedazo de terreno más? No, de una unidad de PH. Está modificada con respecto al plano origen. No existe esa unidad. Claro. Está modificada. Pero no existe jurídicamente. No. Está modificada de hecho. Yo tengo un plano de PH de 2 unidades, ¿sí? De 2 unidades. En el transcurso del tiempo construyeron un piso más arriba y nunca se registró. Y yo tengo que hacer la posesoria de la planta baja. No existía, pero cuando yo voy a medir me doy cuenta que hay un piso más. Y a Catastro yo le tengo que avisar en la instancia de verificación. No, está poseyendo todo. Es lindo tema. Bueno, lo analizaremos. No estaba contemplado. Hasta hoy no, pero es para hablar. Es para hablar, para verlo en particular. Es un caso muy puntual. ¿Existen esos casos? Sí. ¿Qué instrumento publicitamos esto? Pero el hecho existe. Y se poseyó ese inmueble, porque ya es inmueble, por accesiones a ese segundo piso ya es parte del inmueble y por lo tanto uno está poseyendo eso. Y no podría pensar de que está poseyendo eso bajo un régimen de dominio y lo otro sobre propiedad horizontal. No, está poseyendo una unidad de propiedad horizontal. Que estamos poseyendo el derecho de sobrelevación. Por eso, no. Pero no, es un caso claro que se puede dar y lo tenemos que ver cómo lo publicitamos, sin producir ningún inconveniente a la comunidad, ¿no? Tratando
de sí dar noticia de lo que sucede y bueno, que en el ámbito correcto se arregle esas cuestiones. La modificación del reglamento allí va a necesitar la unanimidad y ahí puede estar de que el otro condomino bueno, y no hay como la declaratoria y no hay quien firme y todas esas cosas que pueden pasar. Siempre va a haber un juez, ¿no es cierto?, que reemplace en esos casos. Y si no, queda en el Estado, si no hay nadie. No, para el Estado del reglamento, porque en ese momento va a quedar para el reglamento. Nosotros no nos va a influir. Sí. Es conveniente que lo... No, esté contemplado en las usucapiones, la modificación por usucapión. Lo digo, cuando le mandemos la matrícula todo esto, que por ahí... Va a estar en la página, hay que meterse en colegio, no sé si el colegio lo mandará o no todo, pero va a estar en la página del colegio, así quedamos de acuerdo esta mañana. Sí. ¿No más? Previsiones para la aplicación, insisto, febrero, marzo. Enero, dije, 2 de enero. Termina. Se corta. No, veremos, pero lo antes posible. La idea es, por eso quedan invitados. Realmente es una de las pocas jornadas donde estamos casi con el 100% de los que ingresaron acá. Se ve que el tema interesa. Ese interés vuélquese en mirar punto por punto y hagan preguntas y es el momento No, quejarse después de enero no tiene valor. El valor lo tiene ahora, en este momento, revisar y aportar a esto. Así como este aporte importantísimo que acaba de dar, en algo que no lo habíamos pensado, no lo habíamos contemplado, pueden surgir otros aspectos que mejoren la norma, ¿no? Sí. Bueno, yo, si no hay más preguntas, quería hacer una reflexión. Primero, felicitar al organismo catastral y a las dos entidades colegiadas acá de Santa Fe. Realmente es muy rico todo lo que se hizo, muy bueno. Ojalá que en otras provincias se pueda trabajar de esta misma manera. De hecho, nosotros en la provincia del Chaco estamos tratando de que se logre la aplicación de la ley. También hicimos un equipo entre la Asociación Chaqueña de Agrimensores porque tenemos consejo interdisciplinario y estamos trabajando en la adaptación del sistema informático para que cuando se implemente, se salga el decreto de establecimiento de los plazos de la verificación, la descripción literal del que hace el agrimensor que se puede incorporar digitalmente se vuelque automáticamente a certificado catastral. Así que bueno, quería comentar esto de mi provincia y la verdad me voy muy satisfecho con todo lo que he vivido acá. Realmente en Santa Fe, desde la formación continua, de este diálogo muy maduro y muy reflexivo entre las entidades profesionales y los que están del otro lado del mostrador, que son ustedes, realmente veo que ha redundado, ¿no es cierto?, en esta normativa que sin duda va, yo digo siempre, el gran beneficiado va a ser la sociedad de la provincia de Santa Fe. Te quería hacer una última pregunta, Norberto, ahí se hablaba de la verificación en la mensura en propiedad horizontal. ¿Qué piensan hacer con la verificación de la subsistencia del estado parcelario en adelante con respecto a la normativa y lo que hace a la ley cuando vos hablabas de la aplicación integral de la Ley Nacional de Catastro? En el momento oportuno que la necesidad del tráfico inmobiliario así lo haga necesario. Ahí se aplicará. Una cosa es cuándo se empieza a aplicar y otra cosa es el instrumento de vigencia, o sea, que se necesita para tener vigencia. Como todo, bueno, están esos dictámenes del Colegio de Mendoza, del Colegio de Abogados de Mendoza y otros dictámenes que tenemos donde, y ya la práctica que tienen varias provincias donde con instrumentos muy menores a una ley están en vigencia, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos apuro en el acto de verificación y el instrumento... tal vez digamos acá en la propiedad horizontal lo que estamos haciendo es una verificación, pero eso lo venimos haciendo desde el año 92. Estamos haciendo una verificación, además que se llama mensura del terreno, pero es lo que hoy en el código dice acto de verificación, es eso, es revisar si el plano anterior está bien hecho o no está bien hecho, si el estado parcelario está bien constituido o no. Por más que tiene otro nombre, ya está la verificación vigente acá en Santa Fe desde esa época para el caso de la propiedad horizontal. Para la modificación de la propiedad horizontal también,
Sí, pero así como una imposición por tiempos, es un tema que todavía no tenemos evaluado, ni decir, bueno, de tal fecha, hay necesidades que por ahí tienen otro tipo de connotación y se pongan en vigencia las verificaciones por otro tipo de cuestiones que no son precisamente las de siempre. Vamos con eso a hacer crecer la base tributaria. Hoy Catastro realmente tiene muchas herramientas. Las imágenes hoy en día han aflorado de una manera impensada hace unos años atrás, que permiten la actualización de mejoras. Lógicamente que no con la precisión que puede tener un acto de verificación, o un plano de obra, un conforme a obra que puede ser pero evidentemente que hay mucha fuente. Entonces, acá el concepto de que la verificación es necesaria la dio el Congreso de la Nación. Hay que revisar eso, digamos, porque allí esto se discutió con oposición del Notariado Nacional durante 5 años. La Ley Nacional de Catastro no es una ley que salió un amigo que la puso y la sacó. Son 5 años de discusión y es muy rico los debates. Están ¿no es cierto?, la transcripción de los debates, y ahí hasta videos, ¿no es cierto?, que uno lo puede consultar y ver, y es parte de la historia muy linda de la agrimensura, donde estos conceptos, acá todos dijeron, los radicales, socialistas, los justicialistas, todos terminaban el discurso cuando hablaban de la ley de catastro diciendo seguridad jurídica. A eso apunta la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Y hoy, con la conectividad que tiene, al menos en esta provincia, por los casos que se están dando, la seguridad jurídica no solo eso, sino de prever o preservar el delito contra la propiedad. Realmente muchas gracias y espero vernos brindando el 2. Nosotros tenemos el Consejo Federal de Catastro el 1 y el 2, pero vamos a tratar de llegar a la noche a la fiesta del colegio. Muchas gracias a todos.